Habacuc, capítulo 2. Vamos a empezar a leer a partir del versículo número 2 en adelante. Dice: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que la leyere. O el que dice ¿qué? El que leyere en ellas. Qué lindo. Noten lo siguiente, escuchen esto. Habacuc es un profeta de los años 700 antes de Jesús. Amén. Y los primeros 3 versículos del libro de Habacuc es Dios hablando directamente con Habacuc. Y le está diciendo algo. Le está diciendo: escribe la visión en tablas para el que la leyere corriera en ellas. Amén. Y lo que me habló el Señor en esta mañana con respecto específicamente a lo que está sucediendo en los demás versículos y contextos del libro de Habacuc es una visión, hermanos míos. ¿Cuántos saben qué significa una palabra visión? La palabra visión, escuchen esto, no tiene nada que ver con la función de los ojos. La función de los ojos, eso se llama vista, pero visión es algo más profundo. Visión, eso va en el corazón. Amén. Una persona que no tenga una visión se debilita. Una persona que tiene una visión profunda en el corazón no se mece ni se deja mecer como cualquier caña. Amén. Una persona que tiene una visión en el corazón sabe a dónde va. Sabe de dónde vino, sabe para qué está, tiene identidad, tiene propósito en el Señor. Por eso es que el Señor le dice: escríbela, declárala en tablas para que la ley corra en ellas. El que tiene una visión corre sobre la visión y no se deja debilitar. Satanás quiere que todo el tiempo nosotros vivamos debilitados, enfermos, o quizás le damos lugar a muchas cosas y nos debilitamos. Y eso no es visión, hermanos míos. El que tiene una visión real de parte de Dios corre sobre la visión y no se cansa, sigue corriendo, viene el embate y viene la cosa y sigue para adelante y no se cansa. ¿Cuántos dicen amén? Eso es una visión, hermanos míos, no es vista, porque lo dice el contexto. Vamos a leerlo porque lo dice el contexto. Mira, sigue leyendo. Dice: para que corra en ella, aunque la visión tardare un poco de tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque ciertamente vendrá. ¿Y qué dice? Y no tardará. Verso 4: he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece. ¿Cuál es el alma que no es recta, hermanos míos? Escucha esto: una persona que no tenga una visión de Dios, que no tenga la visión de quién es Jesucristo, que no tenga la visión de por qué tú estás en la iglesia y formas parte de ella y eres parte de ella, usted puede en algunos momentos, la palabra enorgullece que aparece ahí en el original no es enorgullece, dice se endurece en su corazón. Porque las influencias del mundo, las cosas que vienen para debilitarnos, el único objetivo que tiene es que tú te endurezcas en tu corazón. Y cuando usted se endurece en el corazón, usted no puede correr sobre la visión. Amén. La aflicción, el embate, lo que estás pensando, lo que estás pasando es más grande que la visión que tienes de Dios. Y el que tiene una visión de verdad, la visión es más grande que lo que está pasando en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque mira lo que dice: he aquí aquel cuya alma, dice, no es recta delante de Dios, se enorgullece, mas el justo ¿qué? Por fe vivirá. No vivimos por lo que vemos, vivimos por lo que Dios ha dicho. Amén. Hay personas que dicen que el creyente, lo he oído, falso profeta, un falso predicador, que el creyente no puede vivir por lo que Dios dijo, tiene que vivir por lo que Dios está diciendo ahora. Si la palabra de Dios no tiene la habilidad de hablarte ahora, no va a tener la habilidad de hablarte en el futuro tampoco. Entonces dicen amén. ¿Están acá? Entonces una visión, escuchen esto, una visión lo que hará en la persona es un creyente verdadero. Hubieron momentos en la historia donde los discípulos que andaban con Jesucristo no tenían la revelación quién era realmente Jesús. Hasta que se les empezó a revelar a través de la historia en los finales días de Jesús. Se les empezó a revelar que Él era el Mesías, que Él era el Hijo de Dios prometido para Israel. ¿Cuántos dicen amén? Todo aquel que tiene una visión, escuchen esto, jamás se sacudirá como cualquier caña. Y número 2, aquel que ha entendido que es una visión correrá en ella y no se desviará ni a diestra ni a siniestra, correrá sobre la visión, aunque lo que estés mirando sea contrario a lo que tú estás viendo. Eso le pasó a Abraham. ¿Cuántos dicen amén? Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser el padre de mucha gente. Eso es visión, hermanos míos. Cuando Dios te da una visión, te marca el corazón para siempre.
¿Cuántos dicen amén? Ya se los dije ya, la visión no es un asunto de los ojos, es un asunto del corazón. Qué lindo. Gloria al Señor. Entonces, como tiene que ver con visión, amados, hermanos queridos del Señor, ¿cuántos saben qué significa la palabra gracia? Favor no merecido. Qué lindo. Eso es lo que siempre decimos. Favor no merecido. Pero no solamente significa eso. Es parte de lo que significa, pero no solamente significa eso. Amén. Es importante porque es favor no merecido. Gracia es cuando una persona hace algo sin que te lo pidan. Gracia es cuando tú te mueves en la palabra. Escucha esto. Cuando tú te mueves en la palabra, aunque te lo pidan. Aunque no te lo pidan, perdón. Gracia es que yo te haga un favor a ti, aunque tú me lo pidas. Eso se llama gracia. Eso significa gracia. Amén. ¿Cuántos saben que la palabra dice que no somos salvos por obras? Somos salvos por la gracia del Señor. Amén. El Señor hizo una obra, aunque ni tú ni yo no se la pedimos. Hizo una obra. Amén. Y eso se llama gracia. Amén. Porque aunque tú no lo esperabas, ya Él te conocía desde antes de la fundación del mundo. Dice que fueron obras que Él preparó desde antes para que tú y yo anduviésemos en ella. Gracia es cuando se manifestó a tu vida. Si no se ha manifestado y no estás dando fruto de lo que es gracia, todavía la gracia y el favor de Dios no se ha manifestado a tu vida. Se hizo el favor, pero todavía no te has apropiado de él. Eso es gracia. ¿Cuántos dicen amén? Vamos allá. Quiero que tengas una corta definición rápida de lo que significa en hebreo la palabra gracia. Y significa gen con H-E-N o Hesed, con H. Y en el Antiguo Testamento, escuchen esto, en el Antiguo Testamento era, escuchen esto, una devoción que se tenía que hacer a Dios, escuchen esto, gratuitamente. Cuando tú haces las cosas gratuitamente, sin esperar nada a cambio, usted vive en gracia. Cuando una persona no hace las cosas, escuchen esto, no hace las cosas por agradecimiento, usted no está viviendo en la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios nunca espera nada a cambio. Dios te amó porque te amó. Él te perdonó porque te perdonó. ¿Cuántos dicen amén? Estamos acá. Entonces, cuando tú has experimentado eso, tú no tienes que esperar a que Dios te diga que haga las cosas. Tú las haces porque ya Dios te dijo que las hicieras. ¿Cuántos están acá? Qué lindo es el Señor. Entonces, vamos a Efesios para que entendamos algo rapidito. Efesios, estoy acelerado. ¿Estoy bien? Todo encendido. Efesios capítulo 2, Marixa. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Para un momentico. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Escuchen esto. La gracia no se puede manifestar a nuestras vidas si no hemos tenido fe. Y la Biblia dice que la fe sin obra es muerta. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hace la gracia? ¿Qué es lo que hace la gracia de Dios? Manifiesta la obra de Cristo en tu vida. Eso es lo que hace la gracia. Por eso es que dice que somos salvos por gracia, no por obras. Amén. Porque primero se manifiesta la gracia a través de la fe en Cristo. Es que entonces dice que, sigue leyendo Marisa para que sigan entendiendo, a no complicarlo mucho. Y esto no de vosotros, pues don de Dios. No es de hombre, no es cosa de hombre, es de Dios. ¿Sigue? No por obras, para que nadie se gloríe. Ajá. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Para un momentico, ¿para qué es la gracia? A través de la fe. ¿Para buenas qué? Obras. Hechuras suyas somos, creados en Cristo, ¿para qué? Para buenas obras. Entonces, una persona que no esté siendo regenerada en Cristo, ni está haciendo la voluntad de Dios, no está bajo la influencia de la gracia de Dios. Eso es lo que significa gracia. Porque hay mucha doctrina por ahí afuera que de los salvos siempre es salvo. Ya soy salvo hoy, me puedo ir a hacer lo que yo quiera. No, esa no es la gracia de Dios. La gracia de Dios se manifiesta a través de la fe. Para que tú en Cristo seas regenerado, entonces hagas las obras que Dios preparó de antemano por la gracia. Por la gracia. ¿Estamos acá? Y la fe en Jesucristo. ¿Sigue leyendo, Marisa? Las cuales Dios preparó de antemano para que no anduviésemos en ellas. No, para que anduviésemos en ellas. Para que anduviésemos.
Dice, para que anduviésemos en ellas, las cuales Dios preparó de antemano, para ver si andáramos en ellas o para que anduviésemos en ellas. Entonces siempre le he dicho lo siguiente, yo soy fiel devoto de esto. Cuando te prediquen un versículo y no te enseñen el contexto del versículo, a usted 101% le van a predicar un error. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sigue, Marisa. Por tanto, acordado de que en otro tiempo por vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Qué dice el versículo número 11? Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, ¿qué dice? En cuanto a la carne, serais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha por mano de hombre, de carne, perdón. Dice, en aquel tiempo estabais, ¿qué? Sin Cristo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la gracia? La gracia alejó o acercó a Cristo a los hombres. Entonces, ¿qué quiere decir? El que tú veas alejado de Cristo no está bajo la influencia de la gracia de Dios. Porque la influencia de la gracia de Dios o la gracia de Dios es como una sombrilla. Si usted se sale de esa sombrilla, usted se sale de la cobertura de Dios. Porque Dios no es un delincuente que te va a estar atrás de ti como un perrito diciendo, ven, regresa, regresa, regresa. No, 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 no. Eso no es lo que enseña Jesucristo. Jesucristo enseñó que el hijo pródigo le dijo, dame todo lo que tengo, con arrogancia, con altivez, con orgullo, y se fue. Y el padre le cayó atrás. No, Jesucristo le dijo, el reino de los cielos es así como esto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos acá? Entonces, la manifestación de la gracia se manifestó al hombre para que te acercaras a Cristo por medio de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, eso es gracia, hermanos míos. Algo que se le devuelve a Dios por gracia, por gratitud, por amor. ¿Están acá? Eso es gracia, amados míos. Y nosotros vivimos en ese tiempo. Dice, los que están en Cristo, nueva criatura son, a través de la gracia. Usted no puede ser regenerado si no estás en Cristo a través de la gracia. No puede ser regenerado porque lo que te regenera es la gracia de Dios. ¿Cuántos están acá? La gracia del Señor es lo que nos regenera a nosotros. Es lo que nos hace hacer las cosas por amor a Dios. Cuando veas a alguien que no haga las cosas por amor a Dios, cuando veas a alguien que tienes que esforzarlo para que haga las cosas a Dios, no vive en la gracia de Dios, porque no está dando de gracia lo que de gracia recibió. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el Señor. Entonces, escuchen, hermanos míos, vamos a Génesis, capítulo 6, versículo 8. En el Génesis capítulo 6, versículo 8 es donde encontramos la palabra gracia por primera vez al hombre. La manifestación gracia al hombre. Marisa, léelo cuando lo encuentres. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero Noé, ¿qué dice? Halló gracia ante los ojos de Jehová. La palabra gracia que aparece aquí para el hebreo es la misma gracia que aparece para el original Nuevo Testamento en griego. Es la misma gracia. Dice que Noé halló gracia. ¿No había planeado Dios destruir a todos los hombres y toda la tierra y todo animal? ¿Y que dice la Biblia? Que Noé halló gracia delante de Dios. ¿Por qué? Porque era justo delante de Dios, dice. Era temeroso de Dios delante de Dios. Entonces, ¿para qué se manifiesta la gracia? ¿A través de qué? A través de la fe. Dice, somos salvos por gracia a través de la fe. La fe que tenía Noé en Jehová permitió que Dios se acordara de él, la gracia de Dios se manifestara y lo escogiera y lo eligiera para nuevamente recrear la raza humana. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la gracia, ¿qué es lo que hace? Recrear, te regenera a ti, regenera a tu familia si vives en la gracia. Si no vives en la gracia, olvídate, hermano mío. Tu familia no puede ser regenerada, usted no puede manifestar, usted no puede ser una persona que experimenta esa gracia de Dios. No puede ser. ¿Cuántos están acá? Bendito sea el Señor. Entonces, qué lindo. La gracia del Antiguo Testamento, escuchen esto, la gracia que se manifestaba en el Antiguo. No vamos a leerlo porque vamos a estar aquí esta mañana. Escuchen esto. Pero desde el Génesis
hasta el libro de Mateo, donde empieza el Nuevo Testamento en adelante, la gracia que se manifestaba era la misma gracia del Nuevo Testamento. Es la misma gracia, que nadie te engañe. La misma gracia. Moisés le decía a Dios: Señor, si he hallado gracia delante de ti. Es gracia. Porque la gracia es un favor que se manifiesta a otra persona, aunque no te lo pidan. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Qué lindo. Número 1, escuchen esto. ¿Por qué gracia? Israel, cuando estaba esperando al Mesías, escuchen esto, cuando estaba esperando al Mesías, nunca esperó un Mesías que fuera a morir por él en la cruz del Calvario. Israel, cuando vino Jesucristo, nunca pensó que Jesucristo iba a morir en la cruz del Calvario. Por eso se llama gracia. Amén. Gracia es algo que tú recibes sin esperarlo. Israel recibió la salvación y perdón de pecado, aquel que recibió a Jesucristo, sin esperar que Jesucristo iba a morir en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Aunque estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. 2, los gentiles mucho menos. ¿Qué es gracia? Que nosotros hayamos recibido a Jesús, se haya manifestado en nuestras vidas, aunque tú no lo hayas estado esperando. Cuando Jesús se apareció a mi vida, yo no lo estuve esperando, yo no lo estuve buscando. Él se apareció y se manifestó a mi vida sin que yo lo estuviese buscando. ¿Qué es eso? Gracia. ¿Cuántos dicen amén? Gracias fuimos los que fuimos escogidos y elegidos desde antes de la fundación del mundo para salvación y vida eterna. Eso es gracia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aparte que también la gracia tiene otro significado. Y es el siguiente. Cuando tú vives en la gracia de Dios, usted vive en el amor de Dios. Cuando usted vive en la gracia de Dios, usted vive en la benevolencia, en el amor, en la misericordia, en la compasión de Dios. Usted vive en eso. Y eso es lo que te hace que la palabra de Dios en tu vida sea verdadera. Por eso es que la Biblia dice que el que no ama no ha conocido a Dios. Amén. Y una de las maneras de conocer a Dios es la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hasta que usted no conoce la gracia de Dios, usted no sabe quién es Dios. Hasta que usted no conoce el favor de Dios, usted no sabe quién es Dios. ¿Y quién es la gracia y el favor de Dios? Jesucristo. Amén. Él es la gracia y el favor de Dios. Si no te estás moviendo en eso, usted no ha experimentado ni la gracia ni el favor de Dios, ni la misericordia ni el amor de Dios. Uno experimenta la gracia, el favor y la misericordia de Dios cuando tienes evidencia en ti. Cuando hay evidencia en tu persona es que tú has experimentado la gracia y el favor de Dios. Porque el apóstol Pablo dijo algo importante. Y él dijo: de aquí en adelante nadie me moleste, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Qué es gracia? Cuando el hombre ha hallado gracia, escucha esto, ante Dios, es que puede experimentar la salvación. Una persona que no ha experimentado la salvación, no ha experimentado la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es una llaga que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Es una herida que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Una herida, bendita herida. ¿Cuántos dicen amén? Bendita herida. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú experimentas la gracia, que es la salvación de Dios, tu corazón queda marcado para siempre. Usted puede ser un inmaduro espiritual. Usted puede tener, escucha esto, muchos errores. Pero si usted permanece en Cristo, usted permanece en la gracia. Y si usted permanece en la gracia, usted va a ser regenerado. Usted va a crecer espiritualmente. Usted va a dejar de ser un niño para convertirse en un adulto. Siguiendo niño. ¿Cómo se dice? Siguiendo siendo niño. ¿Cuántos dicen amén? Porque eso es lo que quiere el Señor, que seamos niños. Amén. La gracia lo que nos hace es que nosotros seamos ingenuos para el mal y sabios para el bien. ¿Cuántos dicen amén? Eso hace la gracia en nuestras vidas, hermanos míos. ¿Cuántos están acá? Amén. Eso es gracia de Dios. El que no vive en la gracia no experimenta estas cosas de parte de Dios. Eso es gracia de Dios. Dad de gracia lo que recibes por gracia. Jesucristo dijo: dad y qué, y se os dará. Pedid y qué, y recibiréis. Llamad y qué, y se os contestará. Tocar y qué, y se os abrirá. ¿Qué es eso? Gracia. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Entonces, gracia es la manifestación de tres cosas importantes: amor, misericordia y compasión. Gracia es la manifestación del amor, la misericordia y la compasión de Dios. Zacarías,
capítulo 12. ¿Y qué tiene que ver la visión de Abacú cuando hablamos de Abacú? Porque tú dirás, ¿qué tiene que ver con lo que habló el pastor de la visión acerca de esto? La gracia de Dios es la visión más grande que cualquier ser humano o creyente en esta tierra puede tener en su corazón. Si usted no tiene la visión de la gracia, usted no se puede mover en ninguna de las otras visiones de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque se toca por gracia, se canta por gracia, se predica por gracia, vienes a la iglesia por gracia, tienes lo que tienes por gracia. Dios no te da lo que no te debería dar por gracia, porque nosotros deberíamos ser castigados por Dios. Amén. ¿Y quién es ese? Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Si Jesucristo no es evidente en nuestras vidas, no vivimos en la gracia de Dios. ¿Yo sí me entiendes? ¿Me están entendiendo? Sí. Gloria al Señor. ¿Están acá? Eso es gracia, hermanos míos. El apóstol Pablo dijo, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. ¿Qué es eso? Gracia. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Marisa. Zacarías 12:10, siervo. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Qué lindo. Usted, mira lo que está hablando Zacarías. Dice, y derramaré sobre la casa de David. Número 1, escuchen esto. La casa de David. ¿Quién es la casa de David? La descendencia de Jesucristo. Nosotros somos descendientes de ahí. Amén. Porque nosotros dice que nosotros somos linaje de Jesucristo. Nosotros somos hijos de Dios a través de Jesucristo. Y Jesucristo es hijo de David. ¿Cuántos dicen amén? Sobre la casa de David dice, voy a derramar. Y sobre los moradores de Jerusalén, gentiles y judíos, dice, espíritu de gracia. ¿Qué dice? Y de oración. ¿Ven que una de las manifestaciones del Espíritu de Dios es gracia? Si no vivimos en esa gracia, no vivimos en el Espíritu. Y mucho menos podemos vivir en oración. Y lo que nos hace vivir a nosotros y experimentar la gracia de Dios es eso. El Espíritu de gracia que te lleva a orar y te lleva a entender, te lleva a vivir, te lleva a experimentar la gracia y la salvación de Dios en nuestras vidas. Dice, derramaré espíritu de gracia. Esa es una de las manifestaciones del Espíritu de Dios. Espíritu de gracia. Estamos acá. Qué lindo, ¿no? ¿Están recibiendo algo ustedes? Qué lindo. Vamos a Génesis, capítulo 33. Una persona que vive en gracia, vive en el gozo del Señor. Si no vives en gracia, no puedes vivir en el gozo del Señor. Si no vives en gracia, tú vivirás en el gozo de este mundo, pero no en el gozo del Señor. Y el gozo del mundo te va a llevar al infierno. ¿Cuántos dicen amén? Génesis capítulo 33, versículo 10 al 11, Marixa. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente. Para un momentico. Dice Jacob, le digo, no, yo te ruego a ti, que si yo he hallado gracia ante tus ojos, aceptes mi regalo. ¿Qué ustedes creen que está pasando ahí? Se está dando de gracia lo que de gracia recibió. ¿Están acá? Sigue leyendo el verso 11. Porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios. Para. Porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios. Entonces, cuando uno ha experimentado a Dios, ha experimentado la gracia. Porque Job le dijo, si he hallado gracia en tus ojos, porque he visto tu rostro como si hubiese visto el rostro de Dios. Entonces Job le dice, no, espérate un momentico, yo te ruego ahora que tú aceptes mi regalo si he hallado gracia ante de ti. ¿Qué es eso? Que tú le tienes que dar a Dios, o uno le da a Dios porque experimentaste a Dios. Si una persona no ha experimentado a Dios, ni le vas a dar, ni vas a experimentar la gracia de Él. ¿Están acá? Por eso cuando tú ves a alguien que no le ha dado su vida a Dios en acciones,
no ha experimentado la gracia de Dios. No ha experimentado el favor de Dios. No ha experimentado ni la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que está pasando. Ese es el cuadro espiritual que hay ahí. Dice Job, te ruego que si ahora y adoras en tus ojos, aceptes mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiese visto el rostro de Dios. Pues dice, pues que con tanto favor me has recibido. ¿A cuántos Jesucristo los ha recibido? Amén. ¿Con cuánto favor Jesucristo nos ha recibido? ¿Tú sabes cuántos pecados tenías tú cuando llegaste a Jesucristo? ¿Tú sabes cuántos pecados nos ha perdonado el Señor? Eso es gracia. El que no ha experimentado esto no sabe qué es la gracia de Dios. El que no ha experimentado esto todavía sigue en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? El hijo pródigo, aunque estaba en la casa y era hijo, no había experimentado esa gracia. Tuvo que pasar lo que tuvo que pasar en el mundo para que experimentara la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están acá? ¿Qué cosa es gracia? Te estoy hablando de esta parte de la gracia. ¿Qué cosa es gracia? Gracia es que si de verdad usted fue marcado por Dios y te fuiste para el mundo, si estás en el mundo, aún allá en el mundo, Dios te va a guardar. Él no va a estar atrás de ti, pero te va a guardar. Si eres hijo de Dios, vas a regresar. ¿Cuántos dicen amén? Pero la intención de Dios no es que te vaya por el mundo. La intención de Dios es que a través de la gracia y el favor inmerecido de Él, usted permanezca en Cristo. Porque dice la Biblia, permaneced en mí y yo en vosotros. Porque separado de mí, nada podéis hacer. No vas a ningún lado, no vamos a ningún lugar si estamos separados de Cristo. Cristo es la gracia, Cristo es el favor, Cristo es el carácter de Dios. Si no has experimentado a Cristo, no has experimentado el carácter de Dios. Y el carácter más grande que tiene Dios es su gracia y su favor. Las misericordias infinitas de David. Las misericordias de Dios, que las renueva todos los días. ¿Ustedes creen que Dios está contento con este mundo corrompido? Dios está pensando igual cuando pensó, allá dice, he visto el designio del corazón de los hombres, que todo es de mar en peor. He decidido deshacer la tierra completa y por su gracia reservó a 8 personas y varios animales para volver a recrear la raza humana. Y así todo, escuchen esto, así todo. Todavía pasaron todos los años que pasaron. Vino Jesucristo y todavía el hombre está peor. Vino Jesucristo y dijo, así será como los días de Noé. Que comían, bebían, andaban aquí, andaban allá y no entendieron. Y vino el diluvio, se los arrasó a todos y no entendieron. ¿Será culpa de Dios? No es culpa de Dios, porque la gracia de ella fue derramada. ¿Cuántos dicen amén? Eso es gracia. El que no esté bajo esa sombrilla no está experimentando la gracia, ni el favor, ni la bendición de Dios. ¿Están acá? Entonces, ¿qué es la gracia de Dios? Es la manifestación del amor, la compasión, la misericordia, entendimiento. Escucha esto, gracia trae entendimiento a nuestras vidas. Gracia es la palabra donde podemos encerrar todo de Dios. Eso es gracia. En la gracia, esa palabra podemos hacerla una burbuja, una redondez así. Y podemos decir, la gracia es la habitación de Dios. Porque a través de la gracia usted es humilde. A través de la gracia usted es humillado delante de Dios. A través de la gracia no te crees nada ni nos creemos nada. Porque sabes que somos salvos por gracia. No por obras. No porque tú puedas hacer nada para ser salvo. No podemos hacer nada para ser salvo. Podemos ser salvos para hacer algo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es lo más grande que tú le pudieras regalar a Dios de tu vida? No existe nada en esta tierra material que tú le puedas dar a Dios para que Él se ponga contento. Lo más grande que tú le puedes dar a Dios para que Él esté contento es tu corazón. Es decirle que guarde tu corazón todos los días. Porque por eso el Salomón, el predicador Salomón, decía lo siguiente: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ahí fluye la vida. ¿A qué vida se estaba refiriendo Salomón? No a la vida humana, la vida de Dios. Fluye en un corazón contrito y humillado delante de Él. Un corazón contrito y humillado experimenta la gracia de Dios a través de la fe. La fe es lo que produce obras en nosotros.
No para ser salvos, sino para que sigamos experimentando esa gracia de Dios. ¿Cuántos están acá? Gracia. Este es el mensaje de hoy. Gracia. Cuando llegamos a Cristo, escuchen esto, cuando llegamos a Cristo nosotros somos nueva criatura. Dice la palabra de Dios que Él ha preparado obras de antemano para que nosotros participemos en ellas. A través de la gracia. Escuchen, a través de la gracia. Vamos a 1 Corintios capítulo 3. Yo voy a leer este, Marisa, ¿oíste? Capítulo 3, versículo 9. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois alabanza de Dios. Labranza, que yo leí alabanza ahí. Labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo edifica. Porque nadie, como sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. ¿Qué dice? El cual es Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el fundamento de la gracia? Jesucristo, porque dice el apóstol Pablo, conforme a la gracia que se me ha sido dada. Entonces, ¿qué es gracia? Gracia es conocimiento del fundamento bíblico, del fundamento apostólico, de la doctrina de Dios. Nadie que no se mueva en esta gracia puede estar viviendo bajo la gracia de Dios, hermanos míos, porque eso es gracia. La palabra de Dios es gracia. La doctrina es gracia. El saber cómo la predicamos, cómo la enseñamos y cómo la vivimos es gracia. ¿Cuántos dicen amén? El que no viva en eso, no vive en la gracia de Dios. Porque por ahí muchos enseñan, bueno, ya eres salvo por gracia, confiesa a Cristo, eres salvo, sigue haciendo lo que te da la gana. No, son un hijo del diablo. ¿Cuántos dicen amén? La gracia se manifestó para que tú estés en la iglesia. Dice el apóstol Pablo, escuchen esto, el apóstol Pablo dijo, porque la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres, enseñándolos que renuncien a las cosas del mundo y obedeciendo a la palabra de Dios. Eso dice el apóstol Pablo. La gracia de Dios se manifestó a todos los hombres, enseñándoles que renunciando a todas las cosas del mundo y a la mundanidad de la carne, andemos como hijos obedientes delante de Dios. Eso dice el apóstol Pablo. Eso es gracia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ustedes están aprendiendo algo hoy? Gloria al Señor. Eso es gracia. Y fíjense que el versículo 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Si alguno predica otra cosa en la iglesia, eso es un falso ministro, eso es un falso profeta. Cualquier pastor, yo lo digo en público, lo voy a decir. Y hay muchas cosas que voy a decir el año que viene cuando tengamos la convención. Ya se me pegó la convención, la conferencia. Escuchen esto. El pastor en una iglesia que predique prosperidad financiera, eso es un falso profeta. No sabe ni lo que está diciendo. ¿Cuántos dicen amén? Porque toman algunos versículos de la Biblia que Jesucristo habló quizás de esa prosperidad financiera. No quiere decir que se tenga que predicar en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Porque mucha gente está sentada en la iglesia por la prosperidad financiera y no por el fundamento de Jesucristo, que es la gracia de Dios. La gracia de Dios es el fundamento donde el creyente, escuchen esto, tiene que ser edificado. Si usted no se edifica en la gracia de Dios, usted no está creciendo. Por ende, no estás haciendo nada. Si estás en una iglesia donde no se predica la gracia de Dios, ten cuidado. Si no estás siendo edificado en la gracia de Dios, todavía la salvación no ha tenido lugar en tu vida. Ya estamos terminando, no se preocupen. La gracia de Dios, escuchen esto, la gracia de Dios, anota esto, escuchen, si lo anotas, anótalo, que esto está lindo. Estas cosas que habla el Señor, el Espíritu a nuestras vidas cuando estamos estudiando y estamos preparando para traerle un mensaje a la iglesia, son maravillosas porque te dejan el corazón marcado para siempre. De la gracia de Dios, escucha esto, es el término de santidad más profundo de la persona de Dios. La gracia de Dios es el término más profundo de la santidad de Dios. ¿Ustedes creen que la gracia y la santidad de Dios van separadas?
Para nada. Porque la gracia es el término de la santidad más refinado. ¿Sabes por qué? Porque la gracia te enseña a que tienes que dejar el mundo. Eso lo dijo Pablo. La gracia te enseña, escúchate, porque espíritu de gracia, la gracia te enseña a que lo que estás haciendo está mal. La gracia te enseña que estás viviendo en el mundo, no estás viviendo en Cristo. Porque eso lo enseñó el hijo pródigo. Estando el hijo pródigo decía, ay, qué hambre yo tengo. Y en casa de mi padre tengo muchas cosas. Y le vino en un pensamiento a la mente. Y yo me levantaré y iré a mi casa y pediré perdón. He pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno que me llames hijo tuyo. Y el padre le dijo, ven. Eso es gracia. La gracia enseña al creyente a que renuncie a las cosas del mundo, a que renuncie a las cosas paganas y viva en la gracia de Dios. La gracia de Dios es el nivel, es el carácter más refinado de Dios en nuestras vidas. Porque nosotros nunca vamos a entender el carácter de Dios verdadero si no es a través de la gracia. Si no vivimos en esa gracia, olvídate. ¿Cuántos dicen amén? Sin gracia no hay salvación. La gracia es la experiencia, escuchen esto, es la experiencia y la confianza de la salvación. Sin gracia no hay salvación. Número uno, la gracia es la experiencia y la confianza de la salvación. Una persona que ha experimentado la gracia de Dios, ha experimentado la confianza de su salvación. Está confiado de que es salvo. No porque diga que es salvo, tú eres salvo, sino porque estás confiado de que eres salvo. Cuando una persona ha estado confiada de que es salvo, es una evidencia y se mueve por esa evidencia. Qué lindo. Segunda de Corintios, capítulo 5. Para que entiendan por qué. Capítulo 5, versículo 16. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la ¿qué? Según la carne. Está diciendo el apóstol Pablo que de ahora en adelante nosotros no conocemos a nadie según la carne. Dice, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora mira dónde se manifiesta la gracia. Y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Qué dice? Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, ¿qué es gracia? Cuando tú veas una persona que ha estado reconciliada con Dios y está reconciliada con Dios, experimentó la gracia. Si no, no la ha experimentado. ¿Están acá? El que tú veas en el mundo, todavía sigue en el mundo. Sea mi hermano, sea mi hermana, sea mi madre, sea mi padre, está en el mundo. Y hay que decírselo. ¿Sabes por qué? Porque es parte del evangelio. Porque Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio. Si alguien se avergüenza del evangelio, ese es problema de él. Sea mi mamá, sea mi papá, sea a mi mamá un día, a mi madre, le dijo un día, si no te arrepientes y recibes a Cristo en tu corazón, te vas al infierno. ¿Ustedes creen que deshonré a mi mamá porque se lo dije? No, porque ese es el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Pues no me avergüenzo del evangelio. Y la gracia es Cristo. Si no está Cristo en el medio, usted no está siendo edificado. Y es evidente porque el apóstol Pablo lo dijo. Si estás en Cristo, eres nueva criatura. Las cosas viejas van a ir pasando y todas seguirán siendo nuevas. Esto no es de los hombres, es Dios quien te reconcilió con Él mismo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. ¿Qué es gracia, hermanos míos? Gracia es el favor de Dios inmerecido al ser humano, aunque no te lo hayan pedido. Aunque tú no se lo hayas pedido a Dios. Eso es gracia. Amén. Gracia es cuando esperas una bendición de parte de Dios. O recibes una bendición de parte de Dios y tú ni la esperabas. Eso es gracia. No porque te portes bien. Es parte. Dios quiere que te portes bien. Escuchen esto. Dios quiere que tú andes recto delante de Él. Porque para eso se manifestó Cristo. Dios quiere que tú andes en santidad. Pero no porque tú andes en esas cosas quiere decir que Dios va a estar agradado. Dios está agradado cuando la gracia de Cristo está en tu corazón. Si está en tu corazón, tú vas a poder cumplir con todas las demás. ¿Cuántos dicen amén? Hay personas que esperan, escuchen esto, esperan estar bien con los mandamientos para estar bien con Dios. Usted tiene que estar bien con Dios para que cumpla los mandamientos.
Y para que usted esté bien con Dios, lo único que usted necesita en el corazón es a Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y Jesucristo es vivo, no un Jesucristo muerto, no es un Jesucristo pasivo, un Jesucristo activo. ¿Cuántos dicen amén? Un Jesucristo que se mueve, que hace obras en tu vida, en tu casa, en tu familia. ¿Cuántos están acá? Eso es gracia. ¿Qué es la gracia, hermanos míos? La gracia, escuchen esto, es la expresión y experiencia de amor y perdón de Dios hacia el hombre. A través de la gracia fue que Dios se manifestó en nuestras vidas. Por eso, ¿qué es la gracia? Es la expresión y la experiencia de amor y perdón de Dios al hombre. Voy a cerrar con 2 ejemplos en la palabra. Lucas capítulo 7, versículo 47. Para que entiendas qué es gracia. Lucas capítulo 7, versículo 47. Yo creo que lo leamos todos. Dice, por lo cual te digo que sus pocos pecados. ¿Qué dice? Sus muchos pecados. Cantidad de pecados, inmensidad de pecados, desde que Adán pecó, dice, sus muchos pecados les son perdonados. ¿Por qué? Porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Si una persona no se siente amada y perdonada por Dios, no ha experimentado la gracia de Dios. Por ende, no vas a amar a Dios como Él quiere que tú lo ames. Cuando tú veas una persona que se mueve por Dios, vive para Cristo en su vida personal, no importa que seas un ministro de alabanza, un pastor, un predicador, un evangelista, no importa lo que seas. Una persona en su vida personal, en su vida natural, como cristiano, como creyente, que se mueva por Cristo, que viva por Cristo y para Él ha experimentado eso que dice ahí. Porque ha sabido que Dios le amó mucho. Porque dice que el que a mucho se le perdonó, mucho ama. Y a esta mujer, ¿cuántos pecados se le perdonó? Muchos. Por ende, amó mucho. Entonces, el que tú veas que poco ama a Dios, todavía no ha experimentado la salvación ni el perdón de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque lo que hace la salvación y el perdón de Dios es que tú ames a Dios incondicionalmente. Tengas dinero o no tengas dinero. Tengas tiempo o no tengas tiempo para venir, para ir a la iglesia, para hacer las cosas del Señor. Eso es una persona que ha experimentado la gracia de Dios. El que amó mucho, el que se le perdonó mucho, amó mucho. Pero el que poco se le perdona, poco ama. Por eso el que tú ves que pobrecito yo y esto, y aquí, no ha experimentado la gracia de Dios. La gracia de Dios es, qué lindo es mi Señor, me perdonó y por eso es que yo le honro. Y por eso es que yo... ¿Cuántos dicen amén? Ustedes están entendiendo el término ese espiritual que hay ahí. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. ¿Qué es gracia? ¿Qué es gracia? Nosotros le amamos. No, versículo 19. Se pudiera leer, pero nosotros le amamos. ¿Por qué? Entonces, ¿tú puedes amar a Dios antes que Él te ama a ti? No, primero tienes que experimentar la gracia del amor de Cristo. Para que entonces tú puedas manifestarle a Él lo que tú sientes y tienes en tu corazón. Esta mujer que le estaba lavando los pies a Jesús lo criticaron. Le dijeron, si él supiera quién es esta mujer, si él fuera un profeta de verdad, supiera quién es esta mujer. Y Jesús, dice la Biblia, entendiendo lo que decían en su corazón dentro de sí, Jesucristo dijo lo siguiente, porque sus pecados son muchos, se le perdonaron todos. Por eso es que ella está aquí, lavándome y ungiéndome los pies, porque amó mucho. Eso es gracia. Nadie puede amar a Dios, nadie puede moverse en Dios, nadie puede hacer la voluntad de Dios si no ha experimentado la gracia de Él.
Cuando tú veas a la gente que están lejos de Dios, no están bajo la gracia de Dios. Todavía la gracia de Dios no ha cumplido. Cuando tú veas a la gente que no se han convertido, no están bajo la gracia de Dios. Antes, dice la Biblia, están bajo la ira de Dios. Lo que cubre y quita la ira de Dios de en medio es la gracia de Dios. Amén. Porque a través de esa gracia, Dios no te va a dar lo que te merecías. ¿Cuántos dicen amén? O sea, la gracia experimenta, vive, expresa el amor con que Dios te ha amado. Y dice la Biblia, nadie puede amar a Dios si Dios no ha sido manifestado a él.